Existen lugares del planeta donde la realidad parece adelgazarse, donde las reglas conocidas de la física parecen suspenderse por un instante y el sentido común pierde orientación. Cicatrices profundas en la superficie de la Tierra que han alimentado leyendas, miedos colectivos y relatos transmitidos durante generaciones, como el llamado Valle de los Decapitados en Canadá, donde personas desaparecen y solo aparecen cuerpos sin cabeza, el enigmático Mar del Diablo frente a Japón o el inquietante Paso de Dyatlov. Sin embargo, ningún sitio ha calado tan hondo en la imaginación moderna, ni se ha convertido en sinónimo de lo inexplicable como el vasto triángulo invisible del Atlántico, conocido como el Triángulo de las Bermudas, no como un simple punto cartográfico, sino como una pregunta abierta grabada durante décadas en las aguas entre Bermudas, Puerto Rico y Florida. Un lugar que durante siglos devoró naves y aeronaves, dejando solo silencio, incertidumbre y espera inútil. Se propusieron incontables explicaciones, desde emisiones súbitas de metano capaces de hundir barcos, hasta tormentas imprevisibles, interferencias magnéticas, teorías extraterrestres o portales dimensionales, pero todas fueron conjeturas sin pruebas firmes, hasta que un hallazgo reciente en el fondo del océano no solo ofreció una respuesta distinta, sino que amenazó con alterar nuestra comprensión del mundo, de la historia y de nuestro lugar en ella. Esta historia no comienza con relámpagos ni mares embravecidos, sino en la calma controlada de un laboratorio, cuando la Iniciativa Oceanográfica Internacional Poseidón, el proyecto de cartografiado submarino más ambicioso jamás concebido, financiado por un consorcio de gigantes tecnológicos e instituciones científicas, se propuso crear el primer mapa tridimensional completo de las regiones más profundas y desconocidas del Atlántico, con una resolución de hasta 1 metro, enfrentando críticas por su costo, pero sustentado en una verdad incómoda. Conocemos mejor la superficie de Marte que lo que yace bajo nuestros propios océanos. Su buque insignia, el Magellan, era una auténtica fortaleza científica flotante, equipada con tecnología que pocos años antes habría sido considerada material clasificado, cuyo núcleo era el sistema sónico Helios 7, una herramienta que no solo captaba ecos, sino que emitía pulsos de georresonancia capaces de atravesar kilómetros de sedimentos y roca, realizando una auténtica resonancia magnética de la corteza planetaria, diseñada no para buscar tesoros hundidos, sino para comprender la arquitectura interna del planeta. La expedición se internó por el Mar de los Sargazos rumbo al corazón del Triángulo de las Bermudas, con un equipo de científicos escépticos y pragmáticos, convencidos de que las desapariciones se explicaban por el intenso tráfico marítimo, la fuerza impredecible de la corriente del Golfo y los cambios bruscos del clima, aunque incluso ellos sintieron un estremecimiento al adentrarse en la zona. Durante semanas, el trabajo fue rutinario, revelando montes sumergidos, cañones colosales y volcanes antiguos, hasta que un día gris y sin viento, cuando el Magellan flotaba sobre la parte más profunda de la cuenca de Puerto Rico, el sistema detectó una anomalía estructural de alta densidad con patrones antinaturales, una señal discreta que casi fue descartada como un error técnico, hasta que en la pantalla apareció una imagen imposible. A casi 8 kilómetros de profundidad, entre el caos del fondo marino, emergía una estructura geométrica perfecta, comparable en superficie a la isla de Manhattan, con forma de hexágono casi impecable, aristas rectas como cortadas con precisión absoluta y 12 trincheras que se extendían en líneas rectas durante decenas de kilómetros. Se reiniciaron sistemas, se cambiaron ángulos y se repitieron mediciones durante 6 horas, pero el resultado no varió, confirmando la presencia de un objeto gigantesco, exacto y ajeno a cualquier proceso natural conocido, situado bajo una presión cercana a las 800 atmósferas, imposible de haber sido construido por tecnología humana antigua o moderna. Un informe clasificado circuló entre altos mandos científicos y militares, y se inició una investigación discreta liderada, entre otros, por el historiador y archivero Elias Wentz, quien al cruzar las coordenadas del objeto con los registros históricos de desapariciones, descubrió algo inquietante tras 72 horas sin descanso. Los incidentes más enigmáticos del triángulo formaban un círculo casi perfecto alrededor de la estructura, con un radio aproximado de 300 kilómetros, como si una fuerza invisible emanara de ese punto y actuara desde hace siglos. Al revisar el caso del célebre vuelo 19, 5 aviones torpederos desaparecidos el 5 de diciembre de 1945, Wentz notó que la primera alarma no fue visual, sino instrumental, con brújulas magnéticas y giroscópicas girando sin control, algo prácticamente imposible sin una fuerza externa extrema. Esa misma noche, el hidroavión de rescate Martin Mariner, con 13 tripulantes, también se desvaneció, sin dejar restos ni manchas de combustible, pese a testigos que hablaron de una columna de fuego de unos 30 metros. Luego aparecieron los casos del Star Tiger en enero de 1948, volando peligrosamente bajo, a unos 610 metros de altura para evitar vientos, y del Star Ariel un año después, que desapareció tras informar condiciones tranquilas.
águilas. Finalmente, el carguero USS Cyclops, perdido en marzo de 1918 con toda su tripulación, aportó otro testimonio olvidado: el mar hirviendo en espuma blanquecina, el horizonte borrándose en una bruma gris y las brújulas girando sin rumbo, señales que, unidas al hallazgo del fondo oceánico, sugerían que el triángulo no era azar ni mito, sino un sistema oculto cuya verdadera naturaleza aún desafía toda explicación. La tripulación fue dominada por un malestar profundo, con náuseas intensas y una ansiedad sin causa aparente. El episodio se prolongó durante 10 minutos y terminó con la misma brusquedad con la que había comenzado, cuando se intentó establecer comunicación por radio con otras embarcaciones. El Cyclops ya no emitía señal alguna. Años más tarde, el presidente Woodrow Wilson afirmaría que solo Dios y el océano conocían el destino real de aquel navío. A lo largo de múltiples incidentes se repetían los mismos síntomas: brújulas alteradas, fallos electrónicos repentinos, pérdida total de orientación en pilotos y capitanes, además de extraños efectos visuales tanto en el agua como en el aire. Wentz detectó este patrón tras revisar cientos de informes, desde relatos de barcos del siglo XV que hablaban de fuegos de San Telmo y agujas de navegación inutilizadas, hasta el desconcertante caso de 2 aviones cisterna KC-135 Stratotanker en el año 1963, aeronaves modernas y confiables que volaban juntas y desaparecieron al mismo tiempo del radar. El operador observó cómo ambas señales se aproximaban, se fundían en una sola y de pronto esa marca única se extinguía. Más adelante, Wentz analizó el hundimiento del carguero El Faro en 2015. De forma oficial, la causa fue el huracán Joaquín, pero la caja negra recuperada a 4,5 kilómetros de profundidad reveló una situación mucho más compleja. El capitán, experimentado en innumerables travesías, optó por bordear el huracán por el sur cuando, de repente, ocurrió algo inexplicable: una pérdida total de propulsión. Un barco moderno, bien mantenido, quedó sin empuje en pleno océano, reducido a un objeto indefenso frente a las fuerzas naturales. ¿Puede un huracán provocar algo así? Tal vez, o quizá existió un factor invisible que lo dejó inmóvil antes, entregándolo al poder de una tormenta de la que, en otras circunstancias, podría haber escapado. Poco a poco, las piezas encajaban en un panorama inquietante. En el fondo marino parecería existir algo que, de manera periódica, genera un campo capaz de inutilizar instrumentos de navegación, bloquear comunicaciones, afectar motores y posiblemente alterar la percepción humana. La hipótesis era atrevida, casi increíble, pero era la única que lograba explicar tragedias tan distintas ocurridas a lo largo de los siglos. Los registros de Helios 7, junto con el informe de Wentz, fueron enviados a uno de los laboratorios más reservados del planeta, especializado en física de altas energías y en el estudio de campos anómalos. Allí comenzó una fase aún más perturbadora. El equipo estaba dirigido por el Dr. Kenji Tanaka, experto en procesamiento de señales, célebre por detectar patrones mínimos en volúmenes de datos descomunales. Tanaka no cuestionó la forma del objeto detectado, la dio por válida. Su atención se centró en lo que el sistema Helios había clasificado como simple ruido. Todo instrumento posee ruido de fondo, y los algoritmos suelen eliminarlo para rescatar la señal útil, pero Tanaka sospechó que la clave estaba precisamente allí. Diseñó un algoritmo que, en lugar de suprimir ese ruido, lo amplificaba y lo analizaba, aplicándolo a los enormes volúmenes de datos recopilados por el Magellan. Durante varios días, supercomputadoras procesaron la información hasta que, una noche, apareció el resultado esperado. En ese ruido se ocultaba un zumbido electromagnético constante, de frecuencia ultra baja, que emanaba del objeto. Era extremadamente débil, apenas detectable, pero estaba presente y, lo más inquietante, su intensidad no se mantenía estable. Latía como un corazón dormido, con un ritmo irregular e impredecible. Tanaka y su equipo lograron relacionar los picos de ese zumbido con registros históricos de tormentas magnéticas en la zona, obteniendo una correlación total. A partir de ahí construyeron un modelo y plantearon la pregunta clave: ¿qué ocurriría si, en uno de esos máximos, el zumbido aumentara bruscamente su intensidad? La simulación mostró que se formaría alrededor del objeto un campo electromagnético extremadamente potente, de una naturaleza desconocida para la ciencia, con una estructura vorticial y torsional muy compleja. Ese vórtice invisible se elevaría desde el fondo marino hasta casi 8 kilómetros, interactuando con el agua salada, y al alcanzar la superficie, continuaría ascendiendo hacia la atmósfera hasta la altura de crucero de las aeronaves. Las consecuencias para cualquier barco o avión atrapado en una tormenta de energía de ese tipo serían devastadoras. En un casco de acero de principios del siglo XX, como el del Cyclops, la brújula magnética quedaría inutilizada, y un pulso electromagnético provocaría cortocircuitos generalizados, incendios y una pérdida total de energía, dejando al barco a la deriva como un ataúd de acero en medio del océano. En el caso del vuelo 19, el impacto sería aún más severo. No solo las brújulas fallarían, sino que corrientes inducidas en el cableado sabotearían las radios, generando las interferencias descritas por el teniente Taylor. El daño más crítico
mecánico recaería sobre el giroscopio, ya que el campo vorticial podría ejercer un par físico suficiente para desestabilizar su rotor, privando a los pilotos tanto del rumbo como del horizonte artificial. En medio de nubes o sobre un océano uniforme, sin instrumentos confiables, una persona pierde la noción de arriba y abajo en cuestión de minutos. No podemos estar seguros de ninguna dirección, había dicho Taylor, no como expresión de pánico, sino como constatación de una realidad aterradora. Las anomalías visuales, el océano que parecía distinto y el agua blanquecina también encontraban explicación. Un campo de ese tipo, al interactuar con el agua salada, puede provocar electrólisis a gran escala, saturando la superficie de innumerables microburbujas de hidrógeno y oxígeno, alterando la densidad del agua, comprometiendo la flotabilidad y generando una apariencia lechosa o de ebullición, además de brumas, resplandores y los mismos fuegos fatuos descritos por marinos desde hace siglos. El misterio empezaba a transformarse en ciencia. En el fondo del océano existiría un gigantesco generador natural de pulsos electromagnéticos, no una nave extraterrestre ni un portal, sino algo quizá más inquietante, una anomalía geológica de dimensiones inconcebibles, regida por leyes que aún no comprendemos. Pero la pregunta persistía: ¿qué es realmente ese objeto? Al revisar el modelo una y otra vez, los científicos se fijaron en sus aristas perfectas y en su estructura hexagonal, lo que los condujo al estudio de los cristales. Algunos minerales, como el cuarzo, presentan piezoelectricidad, es decir, generan corriente eléctrica cuando se les somete a presión, y la presión a casi 8 kilómetros de profundidad es enorme. La hipótesis surgida en el laboratorio planteó que el objeto podría ser un único cristal, quizá el mayor monocristal del planeta, compuesto por un mineral desconocido o extremadamente raro, sometido a una presión tectónica colosal y alimentado desde abajo por actividad geotérmica. Este cristal actuaría como un resonador natural, y cuando la tensión de la corteza alcanzara un umbral crítico, liberaría de golpe la energía acumulada en forma de un potente pulso electromagnético. Un barco o un avión que se encontrara en el lugar y momento equivocados quedaría atrapado en una trampa invisible, sin posibilidad de escape. La teoría explicaba la intermitencia de los accidentes, su localización precisa y la repetición de los mismos síntomas, así como la frecuente ausencia de restos, ya que tripulaciones sin energía ni orientación no alcanzan a pedir auxilio, y sus naves ingobernables se hunden o se estrellan mientras la corriente del Golfo borra rápidamente cualquier rastro. Todo parecía indicar que el secreto había sido revelado y que el triángulo no era una maldición sobrenatural, sino una anomalía natural extremadamente peligrosa, aunque comprensible. Entonces surgió la decisión más inquietante de todas. El proyecto Poseidón resolvió avanzar un paso más, porque una teoría, por sólida que sea, solo se confirma cuando se pone a prueba. Fue necesario extraer una muestra del material del objeto, y para cumplir esa tarea, se acondicionó el vehículo no tripulado de gran profundidad ARF-3, una obra maestra de la ingeniería diseñada para soportar presiones extremas y equipada con un taladro de diamante sintético y brazos manipuladores de alta precisión. Descender hasta semejante profundidad y realizar allí una intervención tan delicada llevaba la tecnología al límite. El Magellan volvió a colocarse exactamente sobre la anomalía, y ARF-3 comenzó su largo descenso hacia el abismo. Las cámaras transmitían imágenes constantes al centro de control, mientras la luz solar desaparecía tras apenas unos cientos de metros, dando paso a un crepúsculo permanente, y finalmente a una oscuridad primigenia rota, solo por los potentes focos del vehículo. Criaturas translúcidas y desconocidas atravesaban esos haces de luz como si provinieran de otro mundo. La presión aumentaba de forma constante. 7.000 metros, 7.500 metros y finalmente el fondo. Pero no se trataba del habitual lecho blando y lodoso. Los focos de ARFE revelaron una superficie distinta a cualquier otra conocida en la Tierra. Oscura, casi negra, con un brillo interno similar al vidrio pulido, como obsidiana. Estaba recorrida por una red de fracturas perfectas que convergían en ángulos de 60 y 120 grados, dando la impresión de ser la cara de un cristal colosal. El vehículo avanzó con extrema lentitud, mientras los operadores contenían la respiración. La escena recordaba a sobrevolar de noche una ciudad diseñada con reglas ajenas a la geometría euclidiana, donde líneas rectas se perdían en la negrura y los bordes se sucedían con ángulos precisos y antinaturales. La superficie se encontraba limpia, sin señales de erosión ni sedimentos, como si alguna fuerza invisible la mantuviera despejada e impidiera que el océano la cubriera con depósitos acumulados durante siglos. Finalmente se seleccionó el punto de perforación y el manipulador desplegó el taladro. Los motores se activaron en el mismo instante en que la broca tocó la superficie negra. De inmediato, todas las pantallas del centro de control del Magellan se apagaron, sumiendo la nave en una oscuridad total y un silencio absoluto, hasta que las luces de emergencia se encendieron y casi todos los sistemas de protección contra sobretensiones entraron en acción. Los dispositivos sin blindaje comenzaron a fallar y a emitir humo. Se oyeron gritos, y quienes observaban por los ojos de buey vieron el agua alrededor
del barco brillar con una intensa luz blanquiazul, similar a la de una soldadura por arco. La comunicación con ARFE-3 se perdió de forma definitiva. Aquello no fue un impulso azaroso, sino una respuesta. No habían perforado una roca inerte, habían perturbado algo invisible y amenazante. La tripulación del Magellan luchó durante horas por recuperar el control y restablecer el contacto, sin éxito alguno. Un vehículo valorado en cientos de millones de dólares desapareció, sumándose a las demás víctimas de la anomalía. Sin embargo, antes de que la conexión se cortara por completo, el sistema logró transmitir un último paquete de datos, apenas unos cuantos kilobytes capturados en los milisegundos finales. Cuando los ingenieros descifraron ese último mensaje, el enigma científico se transformó en un terror existencial. Los sensores registraron un pulso electromagnético de una potencia inconcebible, muy superior a lo que predecían los modelos teóricos, pero lo más inquietante fue su naturaleza, ya que no se trataba de un estallido natural y caótico, sino de una señal con modulación compleja, con patrones que se repetían con claridad, casi como una transmisión de radio encriptada. No fue una explosión, fue una respuesta articulada en el lenguaje de la física. Además, los sismógrafos de ARFE detectaron vibraciones provenientes del interior del objeto justo en el instante del contacto del taladro. No era un simple zumbido, sino una secuencia de sacudidas rítmicas y ordenadas, como si un mecanismo gigantesco se hubiera puesto en marcha dentro del cristal. El objeto no era pasivo, estaba activo y reaccionó a la intrusión de manera deliberada, como un sistema defensivo. Ese último paquete de información elevó al proyecto Poseidón al máximo nivel de clasificación, porque planteaba preguntas para las que la humanidad no tiene respuestas. ¿Y si no se trata de un simple cristal? ¿Y si su forma perfecta no es un capricho de la naturaleza, sino la huella de un origen artificial? ¿Quién pudo construir una estructura del tamaño de una ciudad en el fondo del océano? ¿Y cuándo ocurrió? Hace millones o incluso cientos de millones de años. Así, la hipótesis de una anomalía natural comenzó a resquebrajarse para dar paso a algo mucho más perturbador. Siempre hemos buscado inteligencia fuera de la Tierra, observando el cielo y escuchando estrellas lejanas con enormes radiotelescopios. Pero, ¿y si siempre estuvo aquí, bajo nuestros pies, en la región más profunda y oscura del planeta, dormida pero no muerta, sin interferir mientras no fuera molestada? Las desapariciones asociadas al triángulo adquirieron entonces otra explicación. No fueron accidentes, sino reacciones provocadas por nuestra propia actividad. Tal vez los primeros veleros, con sus simples herrajes, generaron perturbaciones leves, y con la llegada de los cascos de acero, los aviones y la electrónica moderna, el ruido electromagnético se volvió cada vez más intenso para aquello que yace en el fondo, hasta que respondió desconectando la fuente de la irritación. El vuelo 19, el Cyclops, el Star Tiger, el Star Ariel y decenas más pudieron cruzar una línea invisible, acercarse demasiado, generar una resonancia indeseada y activar el sistema defensivo del objeto. No resolvimos el antiguo misterio, sino que tropezamos con algo que podría ser el guardián del planeta, cuya existencia jamás imaginamos. Ahora que sabemos que está ahí, surge la pregunta crucial: ¿qué hacer? ¿Intentar estudiarlo de nuevo asumiendo el riesgo de provocar una respuesta aún más poderosa que no afecte solo a un barco, sino a una región costera entera? ¿Intentar destruirlo, quizá con una carga nuclear, sin conocer las consecuencias para la estabilidad tectónica del planeta? ¿O dejarlo en paz y declarar la zona cerrada al tráfico aéreo y marítimo para siempre? Existe, además, una inquietud final surgida del análisis de datos sísmicos y magnéticos del último siglo, ya que al comparar la frecuencia e intensidad de los estallidos electromagnéticos inexplicables de la región con los registros históricos, los analistas detectaron una tendencia alarmante. Las pulsaciones del objeto no solo se vuelven más frecuentes, sino también más intensas, creciendo al mismo ritmo que nuestra civilización tecnológica, como si algo lo estuviera despertando. Tal vez el fondo electromagnético global, generado por redes móviles, radares y satélites, que penetra incluso en las profundidades oceánicas, esté alterando poco a poco su equilibrio. El triángulo dejó de ser un simple acertijo y se transformó en una advertencia inquietante. No estamos solos en este planeta y acabamos de llamar a la puerta de un vecino que ha dormido durante millones de años. Ignoramos qué hará cuando despierte por completo. ¿Qué es realmente ese objeto? ¿Un mecanismo ancestral dejado por una fuente desconocida? ¿Una forma extraordinaria de vida inorgánica o una inteligencia geológica? Y más inquietante aún, ¿es el único? ¿Cuántos titanes dormidos como este podrían ocultarse en las entrañas de la Tierra, en las cuencas oceánicas más profundas o bajo los casquetes polares? Hemos sustituido un misterio por cientos de preguntas nuevas, cada una más perturbadora que la anterior, y las respuestas podrían determinar no solo nuestro futuro, sino incluso el derecho de nuestra especie a seguir habitando este planeta.